Yo soy la doctora Irma Elizabeth Ortiz Morales, médico de familia y medicina paliativa y tratamiento del dolor. El día de hoy vamos a hablar sobre manejo de angustia y sedación paliativa. Hablando de unos aspectos importantes, cuando un niño está enfermo y en riesgo de morir, es de mucha importancia considerar algunos aspectos psicológicos, debido a que su atención es muy importante, ya que nosotros debemos de proporcionar por los equipos de cuidados paliativos, quienes deben contar con la información, con una formación profesional y de experiencia, especialmente en este tipo de pacientes. Debido a que la reacción psicológica que ellos puedan tener es muy variable en todo paciente con enfermedad terminal. Se describen dentro de ellas los trastornos psicológicos como el tema de ansiedad, depresión y angustia. Además, presenta un amplio espectro de trastornos emocionales, conductuales y neurológicos. Es por eso el enfoque que nosotros debemos de tener frente a todos estos puntos de gran importancia. Y además, no solamente estos trastornos psicológicos pueden deberse a la enfermedad terminal, sino a los síntomas asociados que vienen con ello, como por ejemplo el dolor, cuando un dolor es severo, un dolor es progresivo, el dolor en diferentes sitios del cuerpo, el dolor que puede producir esta limitación a la actividad que ellos puedan tener y obviamente al mal control del mismo. Otros síntomas que también están asociados a este tipo de trastornos conductuales o psicológicos es básicamente el insomnio, la fatiga secundaria, o síntomas que no están muy bien controlados, como por ejemplo la náusea, los vómitos, que son síntomas muy estresantes para el paciente. Esto conlleva que puedan tener síntomas de depresión, ansiedad, miedo o angustia. Además a ello, también debemos de tener en cuenta que algunos problemas sociales pueden verse relacionados básicamente a la angustia que puede tener el niño. También es importante enfocarnos en algunas características culturales de la misma, así como también el enfoque espiritual que pueda tener la familia. Por lo tanto, se establece que aproximadamente entre el 25 y el 50% de los pacientes con cáncer avanzado presentan una morbilidad psiquiátrica. Esto genera estados de ansiedad, angustia o trastornos depresivos, con una elevada frecuencia de los pacientes con enfermedad, especialmente en fase terminal. Además de ello, debe descartarse, y es de suma importancia, los trastornos adaptativos cuyo tratamiento requiere también de técnicas psicoterapeutas. Por eso es importante las características clínicas, ya que la reacción psicológica que se describe como ansiedad, que se describe como depresión o angustia en el niño con una enfermedad terminal presentan un amplio espectro de los trastornos emocionales, de los trastornos conductuales, neuropsicológicos como parte de la respuesta a un tratamiento. El tratamiento entonces debe basarse en el adecuado control de las complicaciones físicas que el niño debe de tener, ya que esto necesariamente desencadena una respuesta psicológica, como por ejemplo la depresión, la angustia, la ansiedad, el enojo, la frustración, la desesperanza, el abandono, la culpa que ellos muchas veces sienten de que esta enfermedad también puede ser un castigo. Es importante darle el enfoque necesario. Por ello, la resolución de las dudas, angustias o problemas de incomunicación del paciente. Se estima que podemos utilizar algunos medicamentos siempre y cuando nosotros veamos que hay un beneficio y tenemos un diagnóstico establecido. Lo que se establece en este tipo de situaciones es pues un manejo psicoterapéutico. Cuando hablamos de tratamiento farmacológico y tenemos establecido algunos diagnósticos en este tipo de pacientes, básicamente como la depresión, podemos asociar algunos medicamentos que puedan tener cierto beneficio, como el uso de antidepresivos o psicoestimulantes en cuadros moderados a severos para los trastornos depresivos, básicamente. Y el uso de ansiolíticos y antidepresivos para trastornos de ansiedad y angustia, tenemos que tener bien claro los diagnósticos y tenerlos con mucho cuidado.
Existen también algunas herramientas que pueden ser de gran utilidad para poder indicar, por ejemplo, el nivel de ansiedad o angustia que pueden asociarse a dolor. Existen otras escalas, como por ejemplo el NOVA 4, que puede ser también de utilidad para poder evaluar la condición al final de la vida y así poder establecer condiciones de manejo específico. Es por ello que el tratamiento, no hablamos solo de un tratamiento farmacológico, sino básicamente de un tratamiento no farmacológico. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que los trastornos de ansiedad, depresión y angustia son frecuentes entre este tipo de pacientes, especialmente en fase terminal. Es por ello que su diagnóstico y tratamiento adecuados nos van a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Es importante también recordar que la aparición de estos trastornos psiquiátricos también influyen de una manera predominante frente a la presencia de un síntoma o de un sufrimiento físico no aliviado. Es por ello que el enfoque no solamente es, ok, está deprimido o está ansioso o tiene mucho miedo o angustia, sino también el de evaluar todo el entorno, que es muy importante para el paciente. Se recomienda que los antidepresivos tricíclicos, los antidepresivos recomendados de primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina por presentar menos efectos secundarios que los antidepresivos tricíclicos. Otras recomendaciones se hace que cuando hay presencia de ideas de suicidio, de depresiones graves, la falta de respuesta al tratamiento instaurado o psiquiátrico va a requerir la necesidad de intervenciones específicas de psicoterapia. El objetivo también de la intervención psicológica debe ser mejorar la calidad de vida, obviamente mejorar la adaptación, y el tratamiento psicoterapéutico debe considerar los diferentes factores que interactúan con el niño y la familia. Recordar que el abordaje no solamente es un abordaje del paciente, sino también un abordaje de la familia, que es cuando nosotros hablamos sobre cuidados paliativos. Entender que los problemas psicopatológicos como los trastornos de ansiedad, depresión y angustia, tenemos que tener una evaluación constante, debido a que incluso si no tenemos un síntoma bien manejado, pues esto le va a generar mucho sufrimiento al paciente, y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Pasando a otro tema importante en pediatría, en cuidados paliativos, es hablar de sedación paliativa. Cuando nosotros hablamos de sedación paliativa, pues hablamos de especiales circunstancias que rodean a la enfermedad avanzada en edad pediátrica, donde hacen necesaria algunas consideraciones sobre sedación paliativa. ¿Qué entendemos por sedación paliativa? ¿Cuándo podemos iniciar la sedación paliativa y cómo? Al igual que con otras muchas intervenciones médicas, todavía la controversia que rodea la sedación paliativa no está vinculada a la pregunta si sí o si no, sino más bien cuándo y cómo. Es una de las características más importantes, en el cuándo y cómo. Por lo tanto, tenemos que tener algunas consideraciones en relación a las definiciones. ¿Qué entendemos nosotros por sedación paliativa? Una de ellas es que la sedación paliativa es la disminución deliberada del nivel de conciencia del enfermo, mediante que la administración de fármacos apropiados con el objetivo de aliviar un sufrimiento intenso causado por uno o más síntomas refractarios. Y esta sedación paliativa puede ser continua, puede ser intermitente, puede ser según su profundidad superficial profunda, y se va a graduar buscando el nivel de sedación mínimo para que pueda lograr el alivio sintomático. Otro tema, otra definición que también tenemos que tener en cuenta es la sedación paliativa en la agonía. Cuando hablamos de sedación paliativa en la agonía, es porque se utiliza cuando el enfermo se encuentra en sus últimos días u horas para aliviar un sufrimiento intenso que pueda tener el paciente, sea generalmente sintomático. En esta situación, la sedación es continua y tan profunda como sea necesario para aliviar dicho sufrimiento. Entonces, las indicaciones que nosotros podamos tener para la sedación paliativa es, primero,
El control de síntomas físicos, cuando a pesar de utilizar medicamentos a dosis adecuadas, no podemos controlar. Lo más frecuente que vemos en estos casos es cuando hay presencia de disnea, cuando el dolor es mal controlado, cuando los síntomas son tan intensos, no controlados y no están aliviados por otros médicos, tanto con tratamientos farmacológicos como con tratamientos quirúrgicos incluso. Por lo tanto, el control de estos síntomas físicos es súper importante. Cuando hablamos incluso para control de síntomas psicológicos, acá hablamos ya, por ejemplo, de algunos temas como la crisis de ansiedad, pacientes con delirio o agitación, cuando presenta una gran angustia vital continua y mal controlada, sin que podamos necesariamente tener un síntoma físico aún intenso. Aquí el objetivo es básicamente terminar y acabar con la angustia y evitar un final que prevé como particularmente se le observa difícil. El control de ciertas situaciones dramáticas, como por ejemplo que el niño pueda presentar hemorragia masiva o vómitos incoercibles y que no podamos controlarlo de una manera farmacológica. La sedación durante el periodo de agonía, como lo hemos establecido, es requerida generalmente por una cantidad muy pequeña en la población pediátrica. Se estima que puede ser entre la cuarta y quinta parte de los pacientes. Diferentes asociaciones definen ya a la sedación paliativa como el uso controlado de medicamentos con el propósito de inducir un estado de conciencia disminuido o ausente, que quiere decir la pérdida de conocimiento, con el fin de aliviar la carga de un sufrimiento intratable, dentro de lo que ya hemos mencionado, de una manera que sea éticamente aceptable para el paciente, la familia y los profesionales. De todas maneras, se establece algunas situaciones diferentes en las que podría emplearse la sedación paliativa. Hablamos de diferentes esquemas, como por ejemplo una sedación transitoria. Hablamos de sedaciones cuando, por ejemplo, imparten cuidados que tienen quemaduras extremas o difíciles o de mayor complejidad. Sedación utilizada al final de vida para la desconexión, por ejemplo, de una ventilación asistida. Sedación en el manejo de síntomas refractarios al final de vida. Sedación en emergencia, como les mencionaba, por ejemplo, para sangrado masivo. Sedación respiro, donde hablamos básicamente de la sedación en pacientes con crisis de angustia, y la sedación del sufrimiento psicológico, el sufrimiento existencial. Importante tener en cuenta que cuando hablamos de sedación paliativa es que existe un sufrimiento intenso causado por síntomas refractarios, cuando a pesar de los tratamientos no lo podemos manejar. El enfermo o su defecto, la familia, ha otorgado el adecuado consentimiento informado para la sedación paliativa. Eso es un punto muy importante. Recordar que si bien el niño no autoriza, aquí es importante conversar con la familia con palabras muy sencillas para que puedan entender lo que nosotros vamos a hacer, que es básicamente la disminución de la conciencia mediante el uso de fármacos, para poder entender que el enfermo ha tenido la oportunidad de satisfacer sus necesidades familiares, sociales y espirituales. En la sedación en agonía, cuando ya hablamos de los últimos días u horas, donde los datos clínicos nos indiquen una situación de muerte inminente o muy próxima. No quiere decir que todo paciente en fase terminal, en situación de últimos días, vayamos a sedarlo. Eso va a depender mucho también de la situación clínica en la que se encuentre. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a utilizar la sedación paliativa y cómo lo vamos a utilizar? Pues definitivamente hemos hablado que una de las indicaciones más importantes es cuando hablamos de un síntoma refractario. Además, esto va a requerir una evaluación interdisciplinar. Siempre debemos obtener el consentimiento informado del paciente o de la familia, madre, padre o tutor legal, en este caso. Importante también dejar constancia en la historia clínica del procedimiento que se va a realizar. Es importante la intención principal que tiene la sedación paliativa es aliviar el sufrimiento, utilizando dosis adecuadas y proporcionadas al síntoma que queremos aliviar. Y esto, uno de la definición de lo que vamos a hacer es la disminución de la conciencia de una manera suficiente.
Hay algunos términos importantes que también debemos de tener en cuenta cuando hablamos de agonía. Agonía no es un paciente en fase terminal o en situación terminal, no es un paciente con enfermedad incurable, por eso son definiciones que tenemos que aprender a diferenciar. Un paciente con enfermedad incurable o avanzada, hablamos que tiene una enfermedad de curso gradual y progresivo, que no hay o no existe una respuesta a los tratamientos curativos disponibles, que es un paciente que sabemos que evolucionará hacia la muerte a corto o mediano plazo en el contexto de una fragilidad y pérdida de autonomías progresivas y que se acompaña de múltiples síntomas y que provoca de todas maneras un gran impacto en el enfermo y en sus familiares y en el propio equipo terapéutico. Ese es un paciente con enfermedad incurable avanzada. Cuando hablamos de una enfermedad, de un paciente con enfermedad o situación terminal, hablamos también de una enfermedad incurable avanzada o irreversible, pero que tiene un pronóstico de vida limitado en semanas o meses. Cuando hablamos ya de un paciente en situación de agonías, es el que precede a la muerte, cuando ésta se produce de una manera gradual y existe un deterioro físico intenso, una debilidad extrema, una alta frecuencia de trastornos cognitivos, de conciencia y de dificultad en la relación e ingesta, y tiene un pronóstico de vida limitado. Y esto básicamente se da de días u horas. ¿Cuándo vamos a utilizar? Y hay que saber diferenciar, y hemos hablado de síntomas refractarios y síntomas difíciles de tratar. Un síntoma refractario nos referimos a esa cual que a pesar no es adecuadamente controlado con los tratamientos disponibles, aplicados por médicos expertos en un plazo de tiempo razonable. Y cuando hablamos de un síntoma difícil, hablamos de que se refiere a un síntoma que para su control adecuado precisa de una intervención terapéutica intensiva, más allá de los medios habituales, tanto desde el punto de vista farmacológico como instrumental y o psicológico. Es por eso su importancia. Un síntoma refractario es aquel que no podemos mejorar o controlar cuando tenemos una gama de medicamentos y de procedimientos en los cuales tiene un uso. La valoración importante, la valoración de la refractariedad de los síntomas de los pacientes con frecuencia es muy compleja y requiere de la colaboración de los padres y la observación minuciosa del equipo sanitario. En pediatría, los síntomas refractarios que se han visto con mayor frecuencia son dos. Dentro de ellos tenemos al dolor y la disnea, siendo muy excepcional, a diferencia de los adultos, el delirio. Correcto. Entonces aquí es importante recordar, porque en el manejo de adultos el delirio tiene otros medicamentos que son de utilidad. En el caso de pediatría, los síntomas con mayor frecuencia que se presentan son el dolor y la disnea. Acá un punto importante que tenemos que hacer una gran diferencia es la distinción entre sedación y eutanasia. Y vamos a ver que tiene, por ejemplo, dos definiciones completamente distintas y en las cuales la intención de sedación, nosotros lo que hacemos es buscar la disminución del nivel de conciencia a dosis mínimas necesarias de fármacos para evitar que el paciente perciba el síntoma refractario. En eutanasia, lo que se busca deliberadamente es la muerte anticipada tras la administración de fármacos a dosis letales para terminar con el sufrimiento del paciente. Acá ya tenemos un punto muy diferente. Uno es la intencionalidad, donde la sedación, el médico prescribe fármacos sedantes con la intención de aliviar el sufrimiento del paciente frente a síntomas determinados. El fin moralmente bueno de ayuda al enfermo, a diferencia de la eutanasia, donde el objetivo es provocar la muerte del paciente para librarlo del sufrimiento. La sedación lo que va a hacer es básicamente alterar la conciencia del paciente, buscando un estado de indiferencia frente al sufrimiento o amenaza que supone el síntoma. Cuando la sedación es profunda, la vida consciente se pierde, pero la eutanasia elimina la vida física. Cuando hablamos de procesos, en aspecto esencial, básicamente, donde permitimos diferenciar claramente la eutanasia y la sedación, en la sedación debe existir una indicación clara y contrastada.
donde vamos a utilizar fármacos y dosis que se tienen que ajustar a la respuesta del paciente frente al sufrimiento que genera el síntoma. ¿Ok? Entonces, lo que nos va a hacer, tenemos que tener implícito, evaluar este proceso, tanto desde el punto de vista desde la indicación como del tratamiento. Es importante acá establecer el proceso que debe estar también esto registrado en la historia clínica del paciente. En cambio, con la eutanasia se necesitan fármacos a dosis y o combinaciones letales que van a garantizar una muerte rápida. ¿Okay? Entonces, eso es importante tener en consideración las diferencias que hay. Y el resultado, pues definitivamente con la sedación, el parámetro de respuesta es el alivio del sufrimiento, lo cual debe y puede contrastarse mediante el síntoma evaluado. En cambio, con la eutanasia, el parámetro respuesta es la muerte. Correcto, son dos puntos totalmente diferentes. Dentro de los fármacos más utilizados para la sedación tenemos al clonazepam, tenemos que es una benzodiazepina hidrosoluble, donde tenemos diferentes dosis de inducción para poder iniciar la sedación en el niño. Pues de esto también va a depender qué tipo de sedación nosotros vamos a querer entablar, una sedación superficial, una sedación profunda, y para qué lo buscamos, para control de síntomas o una situación de últimos días. En los niños con enfermedades neurológicas y debilidad muscular, también utilizaremos dosis de inducción mucho menores. Acá tenemos las dosis y ustedes las pueden corroborar mediante otras literaturas. Otro tipo de medicamentos que se pueden tener es la levomepromesina, que es mucho menos utilizada en pediatría, como ya hemos mencionado, ya que el delirio no es muy frecuente en la población pediátrica, pero que puede presentarse. Y este es el medicamento de elección para el delirium, básicamente refractario. Este tipo de medicamento es una fenotecida de acción antipsicótica, antiemética y sedante. Es un potente antagonista simpático alfa-1, dopaminérgico de 2 y serotoninérgico. Tiene una vida plasmática mucho más prolongada. Acá tenemos las dosis que se pueden dar, tanto las vías de administración para este tipo de medicamento pueden ser vía endovenosa subcutánea, igual que el midazolam, las vías de administración pueden darse también de manera endovenosa como de manera subcutánea, y es algo que nosotros buscamos, ser menos invasivos. Otros medicamentos que tenemos para utilidad en la población pediátrica para sedación paliativa es el fenobarbital. Si bien el fenobarbital ya es más que todo con algunas indicaciones específicas, como por ejemplo, cuando tenemos un paciente con estatus convulsivo refractario, que a pesar de tratamiento con midazolam no lo podemos controlar, podemos hacer uso del fenobarbital. Es un barbitúrico de acción prolongada que también dentro de las vías de administración pueden ser utilizadas por vías subcutáneas, vías endovenosa. Acá sí tener algunas consideraciones con el uso de fenobarbital, como por ejemplo suspender los benzodiazepínicos, los neurolépticos y reducir por lo menos en un 50% los opioides. No se puede mezclar con otro tipo de fármacos, y acá tenemos las dosis tanto de inducción como de mantenimiento que están establecidas por kilo de peso. Otro tipo de medicamentos que a pesar que ya son básicamente de uso hospitalario, estos no son de usos domiciliarios, el midazolam y la levomepromesina podemos utilizarlos en domicilio. A diferencia del fenobarbital, hay que utilizarlo con mucho cuidado porque tiene que ser con personal que conozca ese tipo de medicamentos. A pesar de que pueden utilizarse por vía subcutánea, hay que tener algunas consideraciones adicionales. Y el propofol definitivamente no puede ser utilizado en casa, se utiliza en un medio hospitalario básicamente porque es un anestésico, tiene una acción ultra corta y se usa exclusivo por vía endovenosa, y también otra indicación es que no se deben de mezclar otros fármacos, ¿ok? Retirar benzodiazepinas, neurolépticos y reducir los opioides en un 50%. Tenemos acá las dosis de inducción y de mantenimiento que también están establecidos por kilo de peso. Entonces, aquí sí es importante algunos
algunas consideraciones a tener cuando tenemos la sedación paliativa. Dentro de ellos es en relación a los fármacos. Si utilizamos más fármacos como los opioides o medicación para secreciones, etcétera, dentro que acompañan a la sedación paliativa, definitivamente se deben de mantener. Sí, retirar algunos medicamentos que no nos van a ofrecer algún beneficio dentro del manejo. Recordar que los opioides nunca deben de retirarse, ¿correcto? Entonces se mantiene que estos medicamentos extras o adicionales que nosotros estamos utilizando deben ser evaluados uno por uno y ver cuáles son de mayor utilidad. Por lo tanto, durante la sedación deben de mantenerse estos fármacos y no suspenderlos. Como conclusiones y ya para finalizar, recordar que la sedación en cuidados paliativos es una maniobra terapéutica destinada básicamente al alivio de síntomas refractarios que pueden aparecer en el contexto del enfermo que se encuentra al final de vida. Recordar que la sedación es un procedimiento que puede estar indicado en uno, no todos los pacientes en situación agónica, sino, por ejemplo, se estima que un cuarto o un quinto de los pacientes en situación agónica van a requerir de una sedación paliativa en situación de agonía. Las indicaciones más frecuentes, como ya le hemos mencionado, están la disnea, el dolor, la angustia y la ansiedad refractarias en este tipo de pacientes. También cuando se indica la sedación, se recomienda constatar siempre en la historia clínica y dar una adecuada información a la familia con palabras muy sencillas de cuál es el objetivo de la sedación paliativa. También importante establecer que ni la sedación paliativa que ni la sedación terminal son eutanasia, son dos conceptos completamente diferentes y las diferencias recaen básicamente tanto en el objetivo como en la indicación, el procedimiento, el resultado y el respeto a las garantías éticas que nosotros tenemos cuando establecemos o cuando tenemos o cuando hacemos la sedación paliativa. Importante también que la sedación paliativa implica para el enfermo una decisión de profundo significado antropológico, la de renunciar a experimentar conscientemente la propia muerte. Tiene también para su familia importantes efectos psicológicos y afectivos. Tal decisión ha de ser el resultado de una deliberación sopesada y una reflexión compartida acerca de la necesidad de disminuir el nivel de conciencia del enfermo como estrategia terapéutica. Por lo tanto, la sedación es un procedimiento sencillo que se puede realizar en el ámbito domiciliario con la administración de fármacos por la familia, después de haber recibido un entrenamiento, obviamente, y con supervisión del equipo de salud. Es por eso la adecuada comunicación de todos los procedimientos que nosotros vayamos a realizar, especialmente cuando hablamos de sedación paliativa. Bueno, hasta acá es el tema del día de hoy. Muchas gracias y pues espero que este tema haya sido de mucha utilidad. Muy buenos días.